Vamos a iniciar con la unidad 3 de curvas. La competencia de la unidad es analiza curvas en R3 y sus nociones básicas por medio de sus expresiones algebraicas en contextos matemáticos, utilizando las herramientas computacionales y registros de representación. La parte 3.1 es la de superficies cuadráticas. Vamos a hablar de una ecuación general de segundo grado, pero ahora en el espacio. La competencia para esta unidad es identificar curvas en R3 y sus elementos principales desde un punto de vista gráfico y analítico. La ecuación general de segundo grado en el espacio está dada por x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada. Ahí z es donde ya nos indica que está en el espacio. Las posibles combinaciones de x, y lineales y después la x, y, z lineal y por último, pues de la ecuación general, una constante igual a 0. En donde por lo menos uno de los 6 coeficientes, A, B, C, D, E y F, son diferentes de 0. Se llama superficie cuadrática. Y por tanto, por rotaciones y traslaciones, en general se puede ver ya sea con las 3 cuadráticas o con 2 cuadráticas y una lineal. Y con base en eso se van a formar diferentes superficies cuadráticas. Para empezar vamos a hablar sobre esta graficación de superficies cuadráticas, las intersecciones con los ejes coordenados. Ahora ya no vamos a ver el plano XY, sino XY nos va a quedar en el suelo y ahora nuestra referencia va a ser X, Y y Z. Z siempre paradito. Entonces, si yo quiero encontrar el punto, por ejemplo, 1, 2, 3, entonces tendría que caminar positivamente X, o sea, para adelante, 1. Luego positivamente Y, o sea, para la derecha, 2. Y subir 3, que sería la cabecita del muñequito. Ahí estaría nuestra posición en el punto 1, 2, 3. Ahora, otro elemento importante son las trazas de los planos coordenados. En el plano X, Y, Z. Visualmente, tal vez aquí pueden ver un cubo, pero realmente es el plano XY es el azul, el plano YZ es el rojo y el plano XZ es el verde. Y los ejes coordenados, está ahí la X entre XZ y YZ, perdón, X entre XZ y XY. Aquí. Y, que sería esta, y Z, que es la que está paradita. Si lo vemos por separado, tenemos el plano XY, sería el suelo, el plano XZ, como que una pared a la izquierda, si lo quieren ver así, y plano YZ, que sería lo que veo en el pizarrón, o sea, lo que tengo adelante. Y otra cosa importante son las curvas de nivel. Las curvas de nivel normalmente las vamos a considerar con respecto a subir y bajar del plano XY, o sea, del suelo cuando nos elevamos, pues cualquier valor en los reales, normalmente es 1, 2, 3, 4, 5 y para abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pero, pues pueden ser reales igual, pi, el plano pi o cualquiera que a ustedes se les ocurra. Solo que pues nada más como necesitamos una referencia, pues tomamos los más sencillos. Y si una recta o una curva gira alrededor de un eje coordenado, también se genera una superficie. Hay superficies que se denominan superficies de revolución, engendradas por la rotación de una curva plana alrededor de una recta fija contenida en el plano de esa curva. La curva plana se llama generatriz y la recta fija eje de revolución. Por ejemplo, un cilindro, o sea, si yo hago girar una recta, por ejemplo, se forma un cilindro, una esfera, giro a algo para que me la produzca. Igual un cono. Por ejemplo, si un aro se hace girar en un plano de la siguiente manera, ¿qué creen que se forma? Pues, efectivamente, se forma una esfera. Ahora, desde el punto de vista de geometría analítica o desde el punto de vista del interés del cálculo, tenemos que la esfera está formada por los 3 valores, x cuadrada, y cuadrada, c cuadrada, donde a, b y c tienen que ser iguales. Esa es una característica importante para reconocer cuándo va a ser una esfera. Y
su forma, digamos, canónica o estándar en el origen sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y el numerito que me queda lo paso al otro lado y ese va a ser el radio, que es r cuadrada. Y fuera del origen sería completar trinomios cuadrados perfectos, pero al final no nos interesa saber el punto específico del centro, sino que está fuera del origen. Por lo tanto, por un cambio de variable podemos llamar a x menos x0 como x', y menos y0 como y', y z menos z0 como z', es decir, que la circunferencia se mueve de eje, o sea, lo cambiamos de referencia a un plano x', y', z', en donde está en el origen. Los elementos de la esfera, pues en general vamos a considerar trazas y curvas de nivel. Las trazas se manejan en los tres planos, es decir, en el plano XY, como si fuera una mosca y la aplasto, cuando z es igual a 0, es decir, cuando no hay altura. En el plano YZ, que es lo que comentábamos, en el plano YZ es el que vemos en la pizarra. Si yo corto, imagínense una esfera y la corto paralelo al pizarrón, se va a formar otra esfera. Y también si yo la corto, digamos que así rebanada para la izquierda, pegadito a la pared de la izquierda también. Aquí podemos notar que va a ser la misma circunferencia, es decir, el mismo radio, la misma longitud. Ahora, las curvas de nivel lo que hacen es considerar de referencia el eje Z y rebanar paralelo al plano XY, al plano del suelo. Entonces, primero, a lo mejor, como está sentada, o digamos está en medio, como la que tenemos aquí, que está en medio, pues si yo la rebano, la primera capa me va a formar esta circunferencia grande, la segunda una más chiquita, así, hasta llegar al extremo del radio y se va a formar un puntito. Por eso mis curvas de nivel están de esa manera. Aquí está el puntito, donde pues es cuando alcanza la longitud del radio. Pues dentro de las superficies, la esfera en la tecnología juega un papel importante, por ejemplo en las bombas, y pues hay muchos más ejemplos, ¿no? También tenemos, si una recta la hacemos girar alrededor del eje X, por ejemplo la recta y igual a 2, ¿qué figura creen que se genera? Pues exactamente un cilindro. Ahora, cualquiera de las posiciones de la generatriz se llama meridiano, y a cada superficie descrita por un punto de la generatriz se le llama paralelo. Aquí tenemos la forma, pero realmente, digamos, la estructura que nos interesa es la ecuación, donde tenemos que es z cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, donde x ocupa todos los reales. Es como si yo tuviera una de esas, como serpentinas, que la tengo en el suelo. Y si yo la extiendo, pero aquí la extiendo con respecto a y, pues se va a formar, o sea, para todos los reales en x, pues para que lo ponga en la ecuación, o sea, ocupa todos los reales, es entendible. Entonces los únicos que van a entrar en juego va a ser z y cuadrado. Si bien este tipo de cilindro, o normalmente los cilindros parece que son de dos variables, pero si lo contextualizamos de dos variables en un terreno tridimensional, eso nos está diciendo que la que no vamos a poner es porque se ocupa todos los reales. Los elementos de un cilindro rectangular, pues sus trazas normalmente, digamos en el plano XY, si nos estamos refiriendo a este en particular, va a ser un círculo. Y pues sus trazas en el plano YZ, es decir, si yo corto así, me van a formar dos rectas paralelas. Y análogamente del otro lado, si yo corto aquí y acá, nos van a formar pues del mismo tamaño las rectas paralelas. Ahora, las curvas de nivel es como rodajar o hacer cortar el cilindro y luego aplastar. Entonces, eso lo que nos va a formar es una circunferencia sobre otra circunferencia sobre otra circunferencia, que desde el punto se ve, o sea, desde una visión se ve como si fuera solo una, pero realmente son muchas dibujadas. Ahora, el cono circular, aquí notamos en la imagen cómo hacemos girar una recta y se forma el cono circular, por eso es circular, donde A y B son iguales para que se forme el círculo. Y las curvas de nivel,
pues serían esos valores. Si notan, todos los cortes son como homogéneos, o sea, entre círculo y círculo hay como la misma distancia, porque pues tienen como la misma pendiente, entonces ahí se va mirando. Ahora, si nosotros hacemos A distinto de B, pues se nos forma una elipse y de ahí el cono elíptico. El cono elíptico, digamos, podríamos considerar que tiene como 3 posiciones. Cuando el cono traspasa el eje Z, o traspasa el eje Y, o traspasa el eje X. Aquí hay algo muy importante de cómo identificar las ecuaciones de un cono. Para empezar, el cono no tiene constante, o sea, no tiene un número, solo es la cuadrática más la cuadrática igualada a otra cuadrática. Esa es una distintiva que tiene. Ahora, ¿cómo lo puedo identificar? Siempre en las superficies cuadráticas va a haber un número diferente, como el patito feo. O sea, va a ser diferente. ¿A qué me refiero? Si yo tengo z cuadrada igual a x cuadrada y y cuadrada, observo que la z es la que está aislada. Entonces, ¿cómo es la que está aislada? Es sobre la cual va a ir el cono. Por lo tanto, si quiero el cono sobre el eje y, ¿sí? Sobre aquí, pues empezaría con y. Y si quiero el cono sobre el eje x, empezaría con x cuadrada. Ahora, los elementos de un cono recto, así como tenemos las trazas en el plano XY, en el plano YZ, bueno, en el plano XZ y YZ, en el plano XY, mi curva de nivel es un puntito nada más. O sea, porque es el corte en esa altura. Entonces va a ser solo un puntito. Si X es igual a 0, pues se van a formar 2 rectas. Y si Y es igual a 0, también se van a formar 2 rectas. Y las curvas de nivel van a ser un montón de elipses. Desde el puntito va a ir creciendo, 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 creciendo. Así infinitamente. Y pues, por ejemplo, los conos los usan los ingenieros para, pues cuando mandan un cohete, la nariz es un cono para obtener un comportamiento adecuado cuando entre a la atmósfera. Ahora, vamos a ver otra superficie cuadrática. Imagínense que niños están jugando con una cuerda y el movimiento que hacen al girar la cuerda, o sea, ¿qué figura queda circunscrita en esos niños? Pues efectivamente, un elipsoide. Ahora, el elipsoide, su forma, digamos, general, es parecida a la de la circunferencia, a la de la esfera, perdón. O sea, x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, igual a un número. Sin embargo, lo diferente es que los valores que acompañan a la x, y, z no necesariamente todos son iguales. Cuando todos son iguales son la esfera. Entonces, lo podemos traducir a como tipo elipse, ¿no? Si x cuadrada entre a cuadrada, y cuadrada entre b cuadrada, z cuadrada entre c cuadrada igual a 1. Para tener una forma más rápida de mirar. Ok. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál va a ser la elipsoide que voy a formar? Pues así como en las elipses. Si en la elipse el número mayor está sobre x, significa que sobre x se va a extender más. Si está sobre y va a ser más grande, y así sucesivamente. Es decir, dependiendo de los valores de a, b y c, es como se va a formar esa elipse. Entonces, donde yo veo que está más ancha, por ejemplo, aquí está en z, significa que c cuadrada debe ser un número muy grande, o sea, más grande que a y b, para que se extienda por ahí. ¿Okay? Ahora, las trazas en el plano XY, considerando pues esta donde está alargada en Y, sería la siguiente. Una elipse. En el plano XZ también sería otra elipse. Y en el plano YZ igual sería otra elipse. No necesariamente va a ser la misma elipse, porque por ejemplo en el plano YZ es lo que corto así. Y las curvas de nivel, pues como es con respecto a Z, lo que voy a hacer es cortar menos, menos, más, hasta llegar aquí. Ya a partir de ahí ya no hay. O sea, este no es infinito, este es finito. Un ejemplo particular es que me dan 9x cuadrada más 4y cuadrada más z cuadrada igual a 36. Y si lo dividimos entre 36 para que esto nos quede 1, nos queda de esta forma. Aquí podemos notar que z es donde va a estar más amplia, después en y por último en x. Entonces en z es donde la alargo
de longitud 6. Ay, ¿dónde está Z? Aquí. De longitud 6.